Ok, ya estamos listos acá. Vamos a retomar en esta tarde el tema de la mayordomía y administración de la vida. Saben que hemos estado y comenzamos el año, de hecho, en el inicio de enero, comenzamos una serie en las 4 sedes hablando acerca de mayordomía y administración de la vida. Y casi siempre cuando pensamos en el concepto de mayordomía, nos viene a la mente el dinero, ¿verdad que sí? Mayordomía, dinero. Pero es importante que nosotros sepamos y recordemos que cuando hablamos del principio bíblico de la mayordomía, no se limita solamente al dinero, sino ese principio de la mayordomía, de la administración, deberíamos nosotros también aplicarlo a otros escenarios y realidades de la vida, no nada más al dinero. Así que no se asusten, no vengo a hablar de nuevo del dinero. Yo sé que a ustedes les encanta que hablemos acerca de ese tema, pero hoy no vamos a hablar de dinero, aunque yo quiero que usted sepa algo. La Biblia habla más del dinero que de la oración, habla más del dinero que acerca de la necesidad de leer la Biblia, habla más del dinero que muchas cosas que a veces pensamos. ¿Sabía usted eso? Porque el cómo nosotros manejamos el dinero es una, podríamos decir, es un fruto, muestra cuán real en nuestras vidas ha Dios marcado nuestros corazones con el Evangelio. Porque quizás si nosotros administramos el dinero de acuerdo a la palabra de Dios, eso es una muestra de que nuestra fe está anclada, ¿verdad?, en los principios del Señor, entendiendo que Él es el dueño de todas las cosas. Pero de eso, tranquilos, que no vamos a hablar hoy, vamos a dar un descanso a ese tema. Vamos a hablar acerca de la mayordomía de la mente. Esto sí que es bien importante. Esto sí que es bien importante y lo vamos a ver durante el tiempo que estemos compartiendo la palabra. Si me acompañas de pie, por favor, te lo voy a agradecer. Vamos a buscar en el texto que tenemos ahí, la cita en la pantalla, todos lo ven, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 específicamente. Vamos a enfocarnos en lo que ese pasaje dice. Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 15, dice de la siguiente manera. Dice: por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Quizás las versiones que ustedes tienen, la Reina Valera dice: ciñan los lomos de su entendimiento. ¿Okay? En otras palabras, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu y pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Amado Padre, oramos antes de exponer tu palabra, porque no importa cuán certero yo pretenda ser o cuán específico, cuán claro en mis propias fuerzas, si tu Espíritu Santo no nos ilumina, nada va a pasar. No queremos que esto sea un sermón más, un sermón bonito que hemos escuchado, un sermón inspirador. No deseamos eso, Señor. Deseamos que tú nos hables y que trabajes en nuestros corazones. Cuando tú quieres hacer algo, tú hablas a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que así sea, que podamos ser sensibles y que podamos conocerte a ti de forma más profunda, verte, contemplarte de forma más clara a través de este pasaje, pero también que podamos, en el poder de tu Espíritu, responder, hacer los ajustes que de momento tú nos guíes a la luz de tu palabra a que hagamos. Señor, estamos en tus manos. Bendice tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este tema me encanta, tome su asiento, porque como parte del diseño de Dios, al habernos creado nosotros a su imagen y semejanza, se nos ha dado la mente. ¿Sabe usted eso? La mente es una muestra, una manifestación de ese deseo de Dios al habernos creado nosotros a su imagen y semejanza. Dentro de toda la creación, ¿okay? Dentro de toda la creación, aunque hablan de que hay cierta inteligencia que los animales tienen y que hay gente que le habla a las
plantas y las plantas responden. Estamos hablando de que los animales responden a instintos, es la realidad. Pero cuando pensamos en el ser humano, estamos hablando de que el ser humano tiene la marca de la imagen y semejanza de Dios. Y eso incluye el hecho de que el ser humano ha sido creado con una mente, ¿okay? Con una mente que tiene unas capacidades extraordinarias. Los que se han dedicado a estudiar esto, obviamente uno lee acerca de lo que ellos han descubierto y es increíble la capacidad que la mente humana tiene. Con ella pensamos, ¿okay? Con ella razonamos, con ella somos capaces de procesar información, de responder a diversos estímulos. Algunos dicen, yo no sé si esto es, recuerda hermano, ya yo estoy tan prejuiciado que uno cree que el internet y el Google y todas estas cosas te dan acceso a información certera, ¿no? Desgraciadamente esta es la era en donde más acceso a información tenemos, pero donde más información distorsionada también tenemos. Así que, pero me puse a buscar un poquito y alguien por ahí que dice que estudió acerca de esto, yo no lo conozco, dice que alrededor de 70,000 pensamientos al día pasan por nuestra mente. Yo no sé si eso es verdad o es cierto, pero yo creo que sí, porque yo pienso mucho, no sé ustedes, yo me pongo a pensar y yo siempre pienso, y hay gente que piensa más, las mujeres piensan más que los hombres, tienen que estar preocupando, pero la verdad que sí. Por lo cual, hermanos, sepamos que si nosotros diariamente procesamos alrededor, dicen por ahí, 70,000 pensamientos al día, multiplica eso por el rango de vida, ¿okay? 75 años, 80 años, ¿cuántos pensamientos serán? Eso significa que mucho de lo que es tu vida está determinado por lo que tú piensas. Pero gran parte. Y lo vamos a ver más adelante. De hecho, tenemos que decir, y eso es algo que sin temor a equivocarme, creo que es así, la mente es el centro de comando de todo el cuerpo. ¿Okay? Antes de tú responder, ocurre un proceso en tu sistema nervioso, capitaneado por la mente, por el cerebro, que es el que dice que algo ocurra y ocurre. Si la mente no está en orden, ¿qué va a pasar? Toda tu vida se va a afectar negativamente. Y no la tuya nada más, sino la de los que tienes cerca. Esos son a veces los que más sufren. Porque el que está desequilibrado o distorsionado en su mente, pues a veces vive en su propio mundo, pero el que está a su alrededor se afecta. Y no solamente se afecta tu estado, sino también se afecta el potencial que tú podrías tener con el cual Dios te dotó para que alcances el propósito para el cual estás aquí en la tierra. Entonces, quiere decir eso, hermanos, que si esto es así, nosotros entonces necesitamos y debemos aspirar a tener una mente clara, a cuidar nuestra mente, a que nuestra mente esté anclada, porque si está clara en el Señor, de seguro estaremos listos para la acción. Y eso es lo que el apóstol Pedro, en el texto que leímos, que les invito a que vayamos ahí de nuevo al texto bíblico de Primera de Pedro, a eso es a lo que el apóstol Pedro hace referencia. El apóstol Pedro le está hablando, como quizás en otras ocasiones yo les he mencionado aquí, si usted ha leído la epístola de Primera de Pedro, la carta, él les está escribiendo a una iglesia que se encontraba bajo persecución, en grandes dificultades, enfrentándose a luchas muy duras, a injusticias muy difíciles que quizás en otro momento podemos estudiar más a profundidad. Y el apóstol Pedro pudo haberle dicho muchas cosas, palabras de ánimo, palabras de aliento, de orientación en algún aspecto en particular. Pero lo primero que les dice en esta porción específica, verso 13 del capítulo 1 de Primera de Pedro, les dice, por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento. Un lenguaje figurado, porque los lomos son esta parte de la cintura, del cuerpo. Significa que obviamente el entendimiento no tiene lomos, pero está específicamente diciéndoles, prepárense, amárrense. Ceñir significa amarrar, ajustarse. Les está diciendo en otras palabras, ajusten sus pensamientos. Tomen control de su mente. ¿Okay? Ajusten sus pensamientos, tomen control de su mente. Preparen, hay otras versiones más modernas que dicen, preparen su entendimiento para la acción. Y con esto les estaba diciendo,
En otras palabras, preparen su mente para que cuando les toque accionar, puedan accionar de la mejor manera. Porque el cómo nosotros actuamos es el resultado de cómo pensamos. Y si tú quieres actuar bien, si tú quieres accionar bien, coherentemente, de forma que puedas edificar, bendecir, pues tú necesitas que pensar, preparar tu entendimiento, estar claro en tus pensamientos. Y esta iglesia, este grupo de creyentes necesitaba eso. Y por eso, en relación a ese llamado y a ese consejo que les está aquí dando el apóstol Pedro a esta iglesia, preparen su entendimiento y sean sobrios. Fíjense, tratemos de entender un poquito la sobriedad. ¿En qué consiste la sobriedad? Vamos a entenderla cuando consideramos a alguien que no la tiene. Alguien que no tiene, que ha perdido su sobriedad, es una persona que ya sea porque ha consumido sustancias, ha consumido quizás exceso de alcohol, de algún tipo de medicamento o de algún tipo de droga, ha perdido la capacidad de ¿qué? ¿De qué, hermano? ¿Quién me puede decir? De razonar, de controlar sus impulsos, de poder procesar adecuadamente la realidad en la que se encuentra. Porque hay un agente externo que está dictando la pauta de cómo entonces interpreta y de cómo entonces en efecto responderá, porque ha perdido el control. Y aquí vemos que el apóstol Pedro le está diciendo a este grupo de creyentes, están en una circunstancia tan difícil y apremiante, huyendo del emperador, siendo acusados injustamente de algo que ustedes no han hecho, sufriendo persecución por ser cristianos. Eso es lo que ellos estaban viviendo aquí, una dificultad grandísima. Les está diciendo, en tiempos de crisis es bien fácil que actuemos como por impulsos. Que actuemos por impulsos y sin pensar mucho las cosas. Él le está diciendo, no, hey, aguanten un poquito. Preparen su entendimiento para la acción. No pierdan la sobriedad. Y la sobriedad, en este caso, aquí nos damos cuenta que es una sobriedad profunda, que sean sobrios en espíritu, ¿verdad? Es una sobriedad que viene de Dios. Es una sobriedad que viene de tener tus pensamientos anclados a la verdad de Dios, y lo vamos a ver más adelante, de que es a eso a lo que Pedro se refiere, porque les dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que les será manifestada cuando Cristo se revele. En otras palabras, Él les está diciendo a este grupo de creyentes, el que ustedes sean capaces de lograr mantener la sobriedad, el que ustedes sean capaces de poder mantener control de su mente y de estar listos para la acción, dependerá de aquello en lo cual ustedes están poniendo su esperanza. Fíjense qué poderoso puede ser para nosotros el que nosotros pongamos nuestra esperanza en Jesucristo. El que tú pongas tu esperanza en Jesucristo puede ser el elemento determinante para que tú puedas hacer una mayordomía correcta de tu mente, para que puedas administrar correctamente tus pensamientos. Y de hecho, menciona otras cosas en el texto que no vamos a ir sobre ellas porque el tiempo no nos da, pero en resumidas cuentas, la capacidad que nosotros tengamos para poder obedecer a Dios y no someternos a los deseos que antes teníamos, la capacidad que nosotros vayamos a tener de poder vivir separados para Dios en santidad, de la manera en la que aquí el apóstol Pedro lo señala, dependerá de que nuestra mente esté en donde debe estar. Si tu mente está clara en Dios, si tu mente está fundamentada en la esperanza del Evangelio, ¿sabes qué? Tú vas a estar mejor preparado para responder a las realidades que te toque vivir en la vida. Vas a estar más preparado para enfrentarte a las crisis en tu familia, a las crisis económicas, a las inevitables situaciones que van a venir a tu vida. Es lamentable el hecho de que no vemos que la gente suele estar lista para esto. Y vivimos en una tendencia que casi siempre se basa en la reacción, no en la acción. Y aquí vemos que el apóstol Pedro no le está diciendo, estén listos para que reaccionen a cualquier cosa que ocurra, no. Estén listos para que accionen. Y la acción es la acción desde esta perspectiva,
es ese paso que tú das, pero es un paso que tú das pensado. ¿Ok? Pensado. Esto puede venir, Señor, ¿cómo tú quieres que yo haga esto? Señor, tengo que tomar esta decisión. Pero tengo que hacer. No. ¿Cuál es la mejor manera, Señor? Guíame. Fíjense cómo es anclar tus pensamientos en la esperanza de Jesucristo, en aquel que te puede ayudar a dar dirección a tu vida. En eso consiste la mayordomía de la mente, y por eso es tan importante la mayordomía de la mente. Por lo cual, hermano, yo pienso, y eso es algo que yo, ¿verdad? Quizás ustedes estén de acuerdo conmigo o no, pero yo pienso que la mente, dale al próximo, es importante por 3 razones. Por 3 razones la mente es importante. ¿Okay? Por ahí tenemos a mis amigos que están listos, eso, muy bien. La mente es importante por 3 razones. La primera ¿cuál es? ¿Por qué? Porque ella define lo que somos. Si usted busca en Proverbios 23:7 dice, vamos a buscarlo, porque usted tiene que marcar ese texto en su Biblia. No lo tenemos ahí porque quiero que usted ejercite sus manos y sus dedos buscando en las páginas de la Biblia. Búsquelo por ahí. Proverbios 23, verso 7. ¿Cómo dice? Dice, pues como piensa el hombre dentro de sí, así él es. Lo vamos a leer de nuevo. Pues así como piensa el hombre dentro de sí, así es él. ¿Qué significa eso? Aquí el proverbista está diciendo, somos lo que pensamos. Tú eres lo que piensas. Tú eres el resultado de lo que piensas. Y por eso es que entonces es tan importante que tú y yo hagamos una buena mayordomía de nuestra mente. Porque, escúchame bien, hay tantas mentiras que nosotros nos hemos creído por pensamientos que han llegado como aves que vuelan alrededor y nosotros les hemos hecho nidos. Y son mentiras, son ideas y conceptos que están tan lejos de la verdad de Dios, pero nosotros nos las hemos creído. Eres un fracasado, no sirves para nada, nadie te ama, tú no sirves, tú no vas a poder nunca salir de eso. Y tantas cosas que a veces vienen a nuestra mente que están muy lejos de la realidad, de lo que Dios dice acerca de nosotros. Por lo cual, si tú eres lo que piensas, necesitamos definir nuestro pensamiento y nuestro entendimiento a la luz de lo que Dios dice acerca de nosotros. ¿Por qué número 2? Porque yo pienso que es importante la mente. Número 2, porque como ya hemos mencionado, ella es el centro de operaciones, que ejerce control de cómo procesamos y analizamos toda la realidad que nos rodea. ¿Okay? Hay gente que no es capaz de procesar y analizar su realidad de forma clara y consciente, porque su mente no está en orden. ¿Por qué número 3? Pienso que la mente es importante, lo tenemos ahí, porque ella nos ha sido dada, y esto es un punto demasiado importante. Dios te ha dado la mente no para que la llenes de información nada más. ¿Okay? Dios no te ha dado la mente para que tú simplemente hagas alarde de cuán inteligente eres. Él te ha dado la mente principalmente para que tú lo ames. ¿Sabías eso? Eso es así porque cuando miramos lo que Jesús dice en el gran mandamiento, Marcos 12:30, él cita la ley en Deuteronomio, el chamán judío, que era lo que los padres le tenían que repetir a sus hijos y se tenían que memorizar y se lo ponían y se lo escribían en distintos lugares y se lo repetían todo el tiempo. ¿Okay? Ese era el centro. Jehová uno es, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Fíjate, Dios te ha dado la mente para que tú tengas la capacidad de amarle. ¿Acaso entonces te das cuenta por qué es que nuestra mente está atacada? ¿Acaso te das cuenta por qué la forma favorita del enemigo de atacarnos es lanzando dardos, pensamientos equivocados en relación a lo que somos, a la vida, a nuestro pasado? Y esos pensamientos dictan tanto en nuestra vida. Porque sabes que si tu mente está bien a la luz de lo que la Biblia enseña,
tú vas a estar mejor capacitado para poder amar a Dios. Así que por cuanto la mente es tan importante y define tanto de nuestra vida, entonces es determinante para la vida y para todo lo que somos. Entonces significa eso que hace sentido que cuidemos de ella. ¿Cuántos dicen amén? Que cuidemos de ella. Es importante que tú cuides tu mente, ¿okay? Pero para que tú puedas cuidar bien tu mente, eso va a requerir, dale al próximo, eso va a requerir, hermano, ciertas cosas, ¿okay? La buena mayordomía de la mente, porque ese es el tema de lo que hoy estamos compartiendo, requerirá varias cosas. Lo primero que requerirá, y te comparto, toma nota para que tú lo medites en tu casa. En primer lugar, la buena mayordomía de la mente requerirá que tú desees, ¿ok? Y procures la renovación continua de tu mente. La renovación continua de tu mente es demasiado importante a fin de que tú puedas hacer una buena mayordomía, tengas un manejo correcto, adecuado de tu mente, ¿ok? Romanos capítulo 12, del 1 al 2, es un texto que todos ustedes, o muchos de ustedes, se conocen de memoria. Lo puedes buscar. Romanos 12, del 1 al 2. La primera parte de Romanos, el apóstol Pablo hace una exposición de lo que es el Evangelio, la buena noticia. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la aplicación que ella tiene para nosotros? ¿Cuáles son las implicaciones? Pero luego del capítulo 12 de Romanos, se nos invita a una respuesta. La respuesta apropiada de aquellos que han puesto su fe en Jesucristo y el Evangelio ha hecho una marca en sus corazones. Y cuando el texto dice de la siguiente forma, verso 1, considerando la misericordia de Dios, ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Una invitación que se nos hace a aquellos que hemos sido receptores de la misericordia de Dios, a ofrecernos en adoración, en entrega a nuestro Dios, porque ese es vuestro culto racional. Esa es la respuesta esperada de aquellos que de verdad han sido visitados por la misericordia de Dios. ¿Cuál es otra respuesta esperada de aquellos que han recibido la misericordia de Dios? Que toman la decisión de no conformarse a este mundo. No se conforman al sistema, como este mundo piensa, como este mundo considera, a lo que este mundo considera verdadero, a lo que este mundo considera digno de perseguirse o valioso. No se conforman a eso, no se dejan formar, no toman la forma, resisten el poder de influencia que en el sistema de este mundo, y los pensamientos de este mundo y las prioridades de este mundo suelen tener para nosotros. Usted sabe que a través de los medios, a través de la academia, a través de todo aquello con lo que interactuamos, se ejerce una influencia a nuestra vida. Y se nos dicta cómo es que debemos pensar, qué cosas deben ser importantes. La cultura ejerce una influencia en nuestra vida. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, ustedes tienen que resistirse a no conformarse a este siglo, sino deben procurar que su vida continuamente esté experimentando un proceso de transformación. Usted sabe que el cristiano, aquel que ama a Jesús, debe vivir en un constante transformarse a sí mismo, en una constante transformación. Ese es el proceso de santificación, ¿okay? Él nos salvó, pero nos está salvando y nos salvará. Él nos salvó, nos perdonó los pecados, pero ahora en Cristo Él nos está santificando, Él está purificando, Él está formando el carácter de Jesús en nosotros. Él nos está haciendo más como Él. Y en ese sentido nos damos cuenta de que en ese proceso de nosotros ser transformados, lo que Él desea renovar para que en verdad seamos transformados, ¿qué es? ¿Qué Él desea renovar? Está ahí su texto bíblico. Nuestra mente, nuestros pensamientos necesitan ser constantemente renovados. ¿Y cómo mis pensamientos podrán ser constantemente renovados? ¿Cómo podrán ser renovados? Constantemente yo ofreciéndome al Señor, ofreciéndome al Señor. Lo que hemos estado hablando, buscando al Señor constantemente, exponiéndonos al Señor constantemente, exponiéndonos a la presencia de Dios constantemente. ¿Okay? El agua que fluye, si usted toma un recipiente de agua que está sucio, el agua está contaminada, y usted empieza a echarle, abre
empieza a echarle agua a ese recipiente, ¿qué va a ocurrir? Va a desbordarse, va a desbordarse, va a desbordarse, hasta que poco a poco esa agua sucia, ¿qué va a pasar? Se va a ir saliendo, se va a ir saliendo. Y si ustedes ahí, háganlo en su casa, va poco a poco a esa agua contaminada, se va a ir yendo poco a poco, y lo que quedará, ¿qué va a ser? Agua purificada. Porque se está renovando constantemente. De la misma forma, nuestra mente, nuestros pensamientos, necesitamos renovarlos en Dios. Eso es necesario para que tú puedas tener una buena mayordomía de tu mente. Porque el deseo de Dios es que tú puedas comprobar la buena voluntad de Él, que es agradable y perfecta. Hay quienes nunca llegan a disfrutar de la bendición de vivir en la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque todavía no han aceptado el desafío de procurar el que sus pensamientos, sus mentes sean renovadas de forma constante. Y no disfrutan de esa bendición, de lo que el apóstol Pablo dice, que es la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Si hay algo que la Escritura cataloga como agradable y perfecto, tiene que serlo. Si para Dios algo es agradable y perfecto, lo es de forma perfecta. Amén. Quiero disfrutar de esa experiencia que necesito. Procurar la renovación constante de mis pensamientos, tratando de buscar la forma de nutrir mi mente con la palabra de Dios. Número 2, una buena mayordomía de tu mente. ¿Qué vas a requerir en segundo lugar? Que busques vivir no conforme a nuestra mente carnal, no conforme a tu mente carnal, sino conforme a la mente de Cristo. Yo pienso, hermanos, que el hombre natural, y lo dice este texto bíblico, no es capaz de percibir, verso 14 de 1 Corintios 2, las cosas que son del Espíritu de Dios. Son locuras para el hombre natural. Son locuras. Él no es capaz de poder percibirlas, y es por eso que Dios tiene que poner su mente en la nuestra. En otras palabras, es por eso que Él tiene que renovar, darnos una mente nueva. Cuando tú vienes a Cristo, Él te perdona los pecados, Él te da su presencia, Él te da la esperanza y la seguridad de una eternidad con Jesucristo futura. Pero junto con eso te da también que la bendición de una mente renovada. Sigues teniendo tu naturaleza carnal y tu patrón de pensamiento conforme a lo que antes eras. Por eso que el apóstol Pedro le dice a la iglesia en 1 de Pedro 1:16, no vivan conforme al patrón de sus deseos antiguos, porque todavía, aun cuando ahora en Jesús tenemos la mente de Cristo, seguimos teniendo la mente carnal. Pero ahora tenemos en Cristo, si es verdad, si verdaderamente usted ha puesto su esperanza en Jesús, tiene la bendición de que entonces ahora le ha sido dada una mente renovada. Una mente renovada que ya no considera como locura las cosas de Dios. Que ya no considera como algo imposible de percibir, porque ya es la mente de Cristo. En cambio, dice, el que tiene el hombre natural tiene la mente incapaz de poder percibir estas cosas, pero en cambio el que tiene la mente de Cristo, el espiritual, juzga todas las cosas. En otras palabras, es capaz de evaluar todas las cosas. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿qué significa esa mente renovada? ¿Qué significa esa capacidad para tú pensar diferente? Si tú tienes la mente de Cristo, escucha bien, significa que tú tienes la capacidad de pensar diferente. De no pensar de acuerdo a como la mayoría de este mundo piensa. Dios te ha dado la capacidad de pensar de una forma coherente, de una forma que va en línea con la voluntad de Dios, que para el que no tiene a Jesús, eso es una locura, es algo que no se puede entender. Pero para aquel que ahora percibe las cosas del Señor como realidad, hace mucho, mucho sentido. Así que si tú deseas hacer una buena mayordomía de tu mente, debes buscar vivir no conforme a tus patrones antiguos de pensamiento, con los cuales yo todavía en momentos dados lucho. No sé tú, yo lucho con patrones antiguos de pensamiento.
que Dios me ha ayudado poco a poco a superar, pero que de vez en cuando me visitan. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer? Es como recalibrarme a mí mismo y anclarme que no, eso yo era antes. Eso era lo que dictaba la pauta de mi vida antes, pero ahora yo tengo la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo yo tengo que alimentarla. Yo tengo que nutrirla de verdad bíblica. Yo tengo que nutrirla de la presencia de Dios. Yo tengo que fortalecerla por medio de la obediencia. ¿Para qué? Para que ella sea la que empiece a dictar la pauta de mis perspectivas, de cómo yo veo la familia, de cómo yo veo mi vida, el dinero, de cómo yo veo la sexualidad, de cómo yo veo las relaciones, el matrimonio, de cómo veo el gobierno, de cómo veo todo, hermano, de cómo veo el futuro, de cómo veo a mis amigos, de cómo veo todo en la vida. Qué importante es esto, ¿no les parece? Esto es bien importante. En tercer lugar, una buena mayordomía de la vida requerirá, además de lo que ya les he mencionado, que cuides aquello a lo cual te expones. ¿Por qué? Porque los oídos, los ojos, los sentidos son la ventana de entrada a tu alma. ¿Okay? Todo aquello que tú a lo cual te expones provoca un efecto en tu vida. ¿No te ha pasado? A mí me ha ocurrido. ¿No te ha pasado que tú ves una película y sueñas con algo de lo que viste en la película? ¿Verdad que sí? Tú estás metido en la película. ¿Por cuántos de ustedes de momento han escuchado acerca de algo y al otro día no dejan de pensar en eso? Te expusiste o una experiencia. Yo me acuerdo cuando yo tuve una experiencia de ir a un partido de básquetbol de jovencito, vine a los Estados Unidos, mi hermano me llevó. Eso para mí fue ¡wow! Yo no dejaba de pensar. Yo le dije a mi hermano, pellizcame, yo creo que esto es un sueño que yo estoy viviendo, esto no es verdad. Y luego de eso yo no dejaba de pensar, porque esa experiencia fue tan especial para mí. Quizás a usted le ha pasado lo mismo. No deja usted de pensar en eso porque se expuso a algo que provocó un impacto en su vida. Todo aquello a lo cual tú te expones provoca un impacto en tu vida. Las personas con las que tú te relacionas provocan un efecto en tu vida. Todo ejerce una influencia en tu vida. Lo que ves en la televisión, lo que escuchas, lo que miras en las redes sociales, todo ejerce. La educación que tuviste, todo. Es por eso que tú debes tener cuidado de aquello a lo cual te expones. Y por cuanto esto es así, entonces por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hay veces que vas a tener que huir. En una instancia Pablo le dijo a Timoteo, de eso hablábamos los varones, que dicho sea de paso, tuvimos una reunión muy linda, ¿verdad que sí? Ayer los varones, un buen grupo, gracias al Señor, pudo llegar. Pablo le dice a Timoteo, tienes que huir de muchas cosas, de las pasiones juveniles, del amor al dinero, tienes que huir de esas cosas que tú sabes que puedes quedar atrapado en ellas si de momento te crees que eres fuerte en ti mismo para manejarlas. Hay cosas, hermano, hay puertas que nunca nosotros deberíamos abrir en la vida. Hace poco hablaba con David conmigo y le decíamos, David, hay puertas que no importa cuánta presión tú recibas, no importa que simplemente no las debes abrir porque son bien difíciles para cerrar. Muy difíciles. Y por esa razón, hermano, si tú quieres cuidar tu mente y recuerda, el cuidar nuestra mente es la puerta de entrada a disfrutar de la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Aunque todavía no estamos en el cielo, no estamos en el paraíso, pero los planes que Dios tiene para nosotros son buenos, no son malos. Dios quiere que tú estés bien, ¿sabías eso? Dios quiere que tú estés bien. Dios quiere que tú estés mentalmente sano. Porque si tú mentalmente estás sano, emocionalmente estás sano, tu vida va a ser mejor. Tú vas a poder servir mejor al Señor. Y vas a poder disfrutar los teólogos le llaman esto de la gracia común, de las cosas que Dios ha permitido que existan en un mundo caído, que todavía dan muestra de su gloria para que tú las puedas disfrutar. Qué bendición, ¿verdad? Por eso Pablo le dijo a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Eso va a ser una lucha, pero cuida lo que te expones.
Número 4, deseas hacer una mayordomía correcta, sabia, entendida de tus pensamientos. Eso requerirá, número 4, que decidas llevar tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Hay veces que te tocará tener que afectar tus pensamientos. Tú sabes que la gente que vive ansiosa, preocupada, ¿tú sabes por qué están así? Porque sus pensamientos se han soltado. Es como cuando tú tienes unos animalitos en una jaula y los animalitos que tú tienes encerrados en una jaula, tú los sueltas y se vuelven locos. Un perrito que tú tengas amarrado con una cadena, suéltalo de momento y ¿qué va a hacer? Se va a volver loco. ¡Ah! Y olvídate, se te va a ir por el vecindario porque está ¿qué? Está suelto. Necesita hacer ¿qué? Amarrado. ¿Okay? A los pensamientos, hermano, para que la mente no se vaya a donde no se debe. Necesitamos llevar afectados nuestros pensamientos ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Cuando tú decides obedecer, este pensamiento, no, lo arresto, lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo, te estarás haciendo una buena mayordomía de la vida y te estarás dando la oportunidad a ti mismo de poder disfrutar de todo lo bueno que Dios tiene para ti. ¿Sabes qué Dios desea para nosotros? La sanidad. Porque todos nosotros, en más que en menos, ha sido posiblemente lastimado en una área de su vida. Y tenemos quizás conceptos distorsionados en nuestra mente acerca de quién es Dios, acerca de quiénes somos nosotros, acerca de tantas cosas. Por eso Pablo le dijo a esta iglesia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, dice, todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. Número 5. Una buena mayordomía de nuestra mente requerirá que protejas tu mente en medio de las batallas espirituales. ¿No le parece a usted curioso que cuando el apóstol Pablo habla de la armadura espiritual y le dice a los efesios, estén preparados para que cuando llegue el momento de enfrentarse a las batallas espirituales, estén listos porque ustedes se van a enfrentar a luchas y dificultades espirituales? Y les dice, tomen la espada del Espíritu, pónganse la coraza de justicia, cíñanse con la verdad. Pero les dice también en el verso 17, tomen el yelmo de la salvación. Y el yelmo de la salvación, en otras versiones, habla más claramente acerca de a qué específicamente Pablo se refiere. Él está diciendo, pónganse la salvación como casco. El yelmo era el casco que el soldado romano se ponía, obviamente, en su cabeza. ¿Para qué? Para protección. ¿Ok? Para protección. Significa que la esperanza del Evangelio, hermano, es una protección para nuestros pensamientos. Por eso cuando el apóstol Pedro le estaba diciendo a esta iglesia que leímos en 1 de Pedro 1:16, ciñan los lomos de su entendimiento, ¿qué les estaba diciendo? Y pongan su esperanza en la gracia que les será manifestada cuando Cristo sea revelado. ¿Qué les estaba diciendo? Pónganse el casco de la salvación. Tengan en sus mentes la convicción de lo que Jesús es e hizo por ustedes, del poder de la resurrección. Tengan en sus mentes el valioso sacrificio que Jesús hizo para que ustedes pudieran ser rescatados de su buena manera de vivir. Tengan en mente las posibilidades que se abren gracias al sacrificio de Cristo, de que ahora tenemos a disposición nuestra el poder del Espíritu Santo para nosotros poder enfrentarnos a las luchas de la vida, teniendo una mente coherente y clara. La salvación como casco, la convicción de lo que Jesús es y ha hecho. Y finalmente, para una buena mayordomía de nuestra mente, ¿qué se requiere? Número 6. Requiere que desarrolles la habilidad de escoger en qué vas a pensar. La gente puede decir, o usted puede decir, no, yo no tengo control de eso. Es bien difícil. Mira, hermano, si usted tiene la capacidad de preocuparse, usted tiene la capacidad de poder escoger qué pensar. Cuando pensamos en escoger qué pensar, estamos hablando de sustituir, ¿okay? De discernir a qué le voy a dedicar tiempo a pensar. Hay cosas que nosotros
deberíamos rechazarlas. Y no es rechazarlas como no voy a pensar en esto, porque si usted se ha dado cuenta, cuando usted dice no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a pensar esto, lo que está reforzando precisamente ese estímulo que le está impulsando a desear hacer lo que usted quizás está considerando. Pero si usted empieza a sustituir, el principio de sustitución, sustituye una mentira con una verdad, sustituye una preocupación con un pensamiento que me afirme y me dé esperanza, la cosa puede ser diferente. Pablo le dice a los filipenses en Filipenses 4, verso 6, no se afanen por nada, presenten sus peticiones en oración, en vez de andar preocupados todo el tiempo, mejor preséntenle al Señor sus peticiones en oración y ruego, para que la paz de Dios venga a sus vidas. En cuanto a lo demás, verso 8 es el que me interesa que podamos mirar. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. Significa que tú necesitas evaluar tus pensamientos y hacer este ejercicio. Lo que estoy pensando, ¿está basado en la verdad de Dios? ¿Sí o no? No, ok, afuera. Lo que estoy pensando representa o da testimonio de la pureza de Dios. No, tengo que rechazarlo. Lo que estoy pensando, hay virtud en eso. Hay algo de valor en eso. Porque déjeme decirle que nosotros pensamos, ¿verdad?, en muchas cosas que están vanas, ¿verdad que sí? Hay gente que piensa y pensamos en momentos dados en cosas muy malas. Si no hay virtud en eso, si no hay algo que merece alabanza, lo rechazo. Pero si destaco o identifico que si hay algo que vale la pena en lo que estoy pensando, en eso voy a pensar. Y sabe que, hermanos, que hay otras versiones de este mismo pasaje que sustituyen el concepto pensar con meditar. ¿Qué es meditar? Meditar es lo mismo que preocuparse, pero a la inversa. Si tú tienes la capacidad, ¿cuántos aquí tienen la capacidad de preocuparse? Pero ustedes se ríen, ¿eh? Eso significa son unos expertos en la materia de la preocupación, tienen un doctorado de preocupación. Si usted tiene la capacidad de preocuparse, déjeme decirle que usted tiene la capacidad de poder meditar, porque es lo mismo. Cuando usted se preocupa por algo, no tengo dinero, bueno, tengo dinero, ay Dios mío, no tengo dinero mañana, no tengo para pagar la renta, me van a mandar una cartita, ay Dios mío, mañana cuando llegue, ay Dios mío, usted se hace la película, ¿qué usted está haciendo? Meditando en el hecho de que le falta dinero. Usted está meditando en eso, meditando y está arraigándose en ese pensamiento empieza a provocar unos efectos que no nada más se quedan aquí, empieza a afectar tu estado de ánimo, empieza a afectar no tan solo tu estado de ánimo, puede que hasta tu corazón empiece a latir más aceleradamente, hasta provocar que tus manos empiecen a sudar y hasta de momento puede llegar al punto en donde te lleve a tomar decisiones irracionales que no te van a llevar a ningún lugar de provecho o algo bueno para ti. Entonces, si eso es lo que provoca preocuparse, mejor medito en la palabra de Dios. Mejor busco en la Escritura esas promesas de Dios tan maravillosas, que hay muchas, ¿sabes? Hay muchas. Yo no sé ahora mismo el número, se me olvida de cuántas son, pero son muchas. Me agarro de una de esas promesas y cada vez que venga mi preocupación, no tienes dinero, estás arruinado. ¿Qué esperanza o qué pensamiento contrario a la Escritura dice la palabra? No, Filipenses 4 dice, vuestro Dios suplirá todo lo que falte, a su riqueza en gloria. Ay, Dios mío, me va a faltar, Señor, tú vas a suplir. Y en tu mente, Señor, ¿qué tú estás haciendo? Pensando bien. Créeme que si tú desarrollas ese hábito, tú estás levantando una muralla de resistencia y protección que será impenetrable para los dardos de fuego del maligno. Impenetrable. Y créeme que tu vida será el resultado. Tu vida y tu bendición en el proceso de cómo te manejes será el resultado de ese ejercicio. Conocerás a Dios, vivirás en victoria. Hermano, esto, le soy bien sincero, esto ha hecho una gran diferencia en mi vida.
y la sigue haciendo en momentos dados. Romanos capítulo 8, verso 6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte. La mente puesta en lo que antes yo era, trae muerte, pero la mente puesta en el Espíritu, la mente de Cristo, la mente renovada, trae vida y trae paz. En conclusión, hermanos, todo esto suena bonito y especial, pero ¿tú estás listo para asumir el reto de hacer en la gracia de Dios lo que se requiere para que tú puedas tener y hacer una buena mayordomía de tu pensamiento? Eso va a determinar mucho de tu vida. Mucho, mucho. Eso va a determinar tus decisiones. De hecho, muchas de nuestras... dicen por ahí que nuestra vida, la vida de alguien, es el resultado de sus decisiones. Y yo creo que tiene que ver mucho. Somos el resultado también de nuestras decisiones. Y si nosotros, hermanos, nos ponemos a pensar, yo he tomado en mi vida muchas decisiones que no han sido pensadas. ¿Cuántos han tomado decisiones que después se han arrepentido? Que no pensaron, que no analizaron, que no, Dios mío, si yo me hubiera detenido un poco más, yo no hubiera metido las patas en este asunto aquí. Pero lo hice. Y el Señor nos perdona, Él nos restaura y nos levanta. Pero las consecuencias están ahí. Aprendemos de ellas, por supuesto. Pero qué tremendo saber de que no tiene que ser así. De que Dios nos da una alternativa de nosotros empezar a hacer una buena mayordomía de nuestra mente para que podamos tomar buenas decisiones, podamos estar listos para la acción, podamos edificar nuestras familias, podamos bendecir a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Usted sabe que hay mucha gente que tiene problemas con las personas. ¿Por qué? Porque no están bien aquí. No están bien aquí y piensan cosas equivocadas, llegan a conclusiones equivocadas acerca de las demás personas. Porque es que no están, sus pensamientos no están donde deben estar. Entonces, la alternativa y la esperanza del Evangelio nos la da, pero ¿estás lista? ¿Estás listo a procurar intencionalmente la renovación continua de tu mente? ¿Estás listo, estás lista a buscar intencionalmente no conformarte a como pensabas antes, sino empezar a vivir en esa mente nueva que Dios te ha dado? ¿Estás listo, estás lista a cuidar aquello a lo que te expones? ¿Estás dispuesta a cada vez que vengan pensamientos contrarios, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo? Eso requiere voluntad de nuestra parte. Eso, Dios nos da la gracia y el poder. Pero sabes que hay algo que Dios nunca va a hacer por nosotros. Y es lo que nosotros nos toca hacer a través de la obediencia. Ni Dios lo va a hacer por nosotros. Porque es que nos toca a nosotros. Es una muestra de que en verdad creemos lo que Él nos dice y nos ha revelado. ¿Estás dispuesta a proteger tu mente, a tomar medidas para que la esperanza del Evangelio sea el yelmo que cubra tus pensamientos? ¿Estás dispuesta a aprender? Porque no se trata de algo que tú alcances, sino es algo que yo todavía estoy aprendiendo. A desarrollar la habilidad de poder ¿qué pensar? Esto no tan solamente traerá bien a tu vida, sino glorificará al Señor. ¿Por qué? Porque te pondrá en la posición en la cual vas a estar listo para la acción, listo para poder servir al Señor más efectivamente, lista para poder bendecir a tus hijos, a tu familia, listo o preparada para poder bendecir, si es que todavía no tienes familia, listo para cuando te toque. Lista para bendecir a tus nietos. ¿Cuántos abuelos hay aquí? Me lo dicen, levantan la mano pero hacen así. Ninguno me levantó la mano así como no. Qué felicidad ser abuelo, eso parece que es maravilloso. Para bendecir a los tuyos, para bendecir la iglesia, para enfrentar los problemas de la vida. Porque ¿sabes qué? Los problemas no los invitamos, llegan solitos, ¿verdad que sí? No los invitamos, vengan, llegan y no piden permiso. Pues entonces, ¿cómo poder manejarnos ante esa realidad?
Mire, aquí. Ancla tus pensamientos en Jesús. Tengamos una buena mayordomía de la vida y apliquemos en el poder del Espíritu Santo estos principios. Jesús fue a la cruz, murió y resucitó al tercer día para liberarnos de la maldición que nos impide el poder nosotros obedecer esto que hemos hablado. Así que si tú no tienes a Cristo en tu vida, esto no lo vas a poder hacer de la forma en la que aquí se nos llama. Tú necesitas rendir tu vida a Cristo para que Él te perdone, te dé un nuevo corazón, te dé una nueva mente. ¿Cómo pensar conforme a la mente renovada? Todavía no la tienes. Necesitas el Evangelio. Y si ese es tu caso, ahí donde estás, si es que así mismo tú te sientes en la convicción de hacerlo, de entregarle tu vida a Jesús. Pero si tú eres creyente, amas a Jesús, pero luchas con estas cosas, dile, Señor, ayúdame. Pero quiero decirte algo, y con esto ya cierro. Dios siempre estará dispuesto a ayudarme, pero la ayuda del Señor nunca será un sustituto de nuestra disposición a obedecerle. ¿Usted se acuerda cuando Dios le dijo a los sacerdotes que cruzarían a Josué le dijo que cruzarían el Jordán? ¿Qué tuvieron que hacer ellos antes de que ese río se abriera en seco para que pudieran pasar? ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que mojarse los pies. Tuvieron que mojarse los pies antes. Estamos aquí, crúcense, en seco van a poder pasar. Pero es que no está seco. No, camine, empieza a caminar, empieza a obedecer cuando todavía lo que tú se supone que veas no lo ves. Eso es fe. Cuando Moisés estaba frente al mar rojo, Señor, haz algo, por ahí viene Faraón con su ejército. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Deja de clamar ya y avanza y levanta esa vara y ponla ahí para que se abra el mar. Siempre la intervención poderosa de Dios en muchos aspectos ha sido el resultado de la obediencia, del acto de fe de aquellos que han dicho, no, yo creo que tú lo vas a hacer. De hecho, fe significa eso, fe significa actuar convencido de lo que Dios ha dicho, no en lo que nosotros vemos. Es lo que Dios ha dicho. Dios lo dijo, yo lo hago. No es yo lo veo y yo lo hago. Es Dios lo dijo. Y aunque yo no lo vea, yo lo hago. Y ese principio, hermano, es demasiado importante para que podamos tener una buena mayordomía de la mente. Así que vamos a orar. Levántate ahí donde estás y en esta hora deseas la oración. El Señor está aquí. Dile, Señor, aquí estoy. Yo soy quien necesito hoy oración. Señor, ayúdame a pensar bien. Ayúdame a pensar bien, a analizar bien. Ayúdame, pero yo estoy dispuesto. Te pido que me ayudes, pero yo estoy dispuesta a dar esos pasos de fe que se requerirá de mi parte. Eso que intencionalmente me va a tocar hacer, yo estoy dispuesto a hacerlo. Porque deseo caminar en tu voluntad. Deseo ser usado por ti, deseo vivir en tu sanidad. Deseo ser una respuesta de bendición a muchos que en este mundo andan sin dirección, sin rumbo. Padre amado, gracias por esta bendición de poder exponernos a tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la bendición de poder aprender, de poder para muchos recordar, porque quizás esto es algo que hemos escuchado muchas veces, que hemos aprendido, que hemos vuelto de nuevo a exponernos a ello. Gracias, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a poder pensar de la manera en la que la palabra nos invita a que lo hagamos. Ayúdanos a ejercer control sobre nuestros pensamientos. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a la mente de Cristo, no de acuerdo a la antigua manera de nosotros pensar. Ayúdanos, Padre bueno, pero juntamente con ese pedido de ayuda, también, Señor, damos un paso de compromiso y de entrega, de disposición a nosotros también, a hacer lo que nos toca. Necesitamos, Padre bueno, tomar acción, apropiarnos, Señor amado, de los principios que tú nos has dejado en tu palabra y obedecerte en dependencia de tu Espíritu Santo. Tú nos llamas a que nos esforcemos,
Señor, perdona nuestra pereza espiritual. Perdónanos, Señor, porque a veces nos recostamos en nuestra propia pereza y no accionamos de acuerdo a tu voluntad. Padre, y tú tienes a disposición de nosotros el más poderoso recurso que pueda haber, que es tu misma presencia, tu Espíritu Santo, para que nosotros podamos, Señor, anclados en la verdad que has revelado, hacer tu voluntad y vivir para tu gloria. Tú deseas nuestra sanidad, Señor. Tú deseas que en un mundo donde el porcentaje de personas que padecen y que enfrentan situaciones mentales, emocionales, en una época en donde la salud mental está tan tronchada y que aún hasta en la misma iglesia, Señor amado, se ha manifestado esta realidad. Ayúdanos a poder, Señor, pensar bien. Ayúdanos a tener una mente clara, una mente en la cual constantemente nos estemos renovando. Una mentalidad, Señor amado, que vaya de acuerdo al Espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Guía a aquellos que quizás estén entre nosotros, que quizás todavía, aunque aprecian estos principios, de momento todavía, Señor, no han recibido la salvación que tú has comprado para ellos. Y por lo tanto no tienen la mente de Cristo. Yo te pido, Señor, que les guíes. Guíales a una relación contigo para que puedan recibir esa mente renovada que les capacitará para poder pensar de la manera en la que hoy hemos compartido. Gracias por este tiempo, Señor. Te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, Dios les bendiga.